vamos a dar en todo este tiempo, ¿no? Gracias. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este momento. Gracias. Y no tenías necesidad de mandarnos todas las cosas ricas que nos mandaste antes, pero te lo agradecemos igual. Ustedes se lo merecen, se lo merecen. Bueno, Flor, ahí decía, ¿no? Entre tantas otras cosas, hubiéramos querido poner mucho más del currículum, pero creo que lo importante, bueno, porque también sos expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, Delegación Tierra del Fuego, sos miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, cardióloga recertificada por la Federación Argentina de Cardiología, un montón, has estudiado un montón, Flor. Es que en medicina, y más cuando tenés una especialidad, te tenés que seguir actualizando y es necesario, todo evoluciona año a año. ¿Y por qué elegir cardiología? Bueno, en realidad cuando terminé la facultad quería hacer pediatría, y cuando roté por el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, yo vengo de ahí, estudié en Rosario, es como que no pude, dije no, veo un niño enfermo y el corazón se me sale. Uh-huh. Entonces ahí me decidí por los adultos, dentro de la rama digamos, de los adultos. No me gustaba la cirugía, me gustaba más el área clínica, y bueno, cardiología siempre me gustó y me decidí por esa residencia. Trabajás muchísimo también, eso lo tenemos que decir porque, bueno, la doctora Flor Otrino, a quien tenemos el honor de tener en esta mañana, está de lunes a sábados, de 8 de la mañana a 15, sí, en el CEMEP, de lunes a sábados. No, el sábado solamente por la mañana. Por la mañana, el claro. Sábado por la mañana, sí, que se lo dedico a algunos pacientes que no pueden estar durante la semana. Bien, ahora vamos a hablar un poco de algo que nosotros lo charlábamos fuera del aire, acá con el equipo antes de que llegaras. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestro corazón? Ahí el spot que te presentaba dice, no hay como la prevención, ¿no? No dejar para último momento, decir ya cuando no doy más, llegar al cardiólogo. ¿Y cómo hacemos para cuidarlo, para mantener un corazón saludable? Sí, en realidad lo ideal siempre es prevenir más para curar menos. Hoy tanto la Federación Argentina de Cardiología como la Sociedad Argentina de Cardiología se basan hacen muchas campañas de prevención. Y sobre todo hacen énfasis en la prevención primordial, antes de que aparezca el factor de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, que es uno de los principales riesgos para todo tipo de enfermedades, no solamente para el corazón. Se enfocan las campañas de prevención en evitar que esa persona adquiere el hábito tabáquico. Eso sería lo ideal, es un poco utópico, pero la obesidad, por ejemplo. Ha bajado mucho el consumo de tabaco también, ¿no? Con las políticas públicas se ha logrado disminuir el consumo, pero ha mermado eso y ha subido muchísimo otros tipos de factores de riesgo como la obesidad, que es una epidemia. Lamentablemente en nuestro país y en Tierra del Fuego fundamentalmente tenemos un índice de obesidad muy alto, una prevalencia de la enfermedad, sobre todo en niños. Y es un factor de riesgo para todo, ya sea para hipertensión, para diabetes, para enfermedades cerebro y cardiovasculares. Y creo que lo ideal sería atacar ahí, desde la niñez, ya sea con políticas públicas y uno desde el consultorio, hacer ese trabajo diario de ir educando para tener una dieta saludable, poder hacer actividad física regular, hábitos que son tan difíciles de sostener. Claro. Sí. Bueno, cuando uno va al consultorio, te ve en el consultorio, ¿cómo es una consulta más allá de lo teórico, ¿no? Y de los estudios y todo lo demás? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, en el consultorio de cardiología y en todos los consultorios debería pasar lo mismo. Primero tenés que conocer tu paciente, conocer su historia clínica, sus antecedentes familiares, la historia de ese paciente. Se revisa, se le hace un examen físico, se toma la presión, la saturación de oxígeno, se ausculta el corazón, los pulmones, si es para un examen de control, ¿no? Si el paciente va porque se quiere hacer un chequeo cardiovascular. En base a eso hay que hacer un electrocardiograma, que es básico, y si lo ideal sería, de acuerdo a la edad del paciente, hacer otros estudios complementarios, como por ejemplo un ecocardiograma, la prueba de esfuerzo que se llama ergometría. ¿Y eso que te hacen subir la bicicleta? Esa es la ergometría. Ah, sí, bien. Sí. También el estudio funcional depende del paciente. Claro. Por ejemplo, es un paciente joven que quiere empezar a hacer actividad física y no tiene otro factor de riesgo agregado, se
pide ese estudio. Si es un paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular o tiene muchos factores de riesgo, se puede pedir otro método que es más sensible y más específico, como por ejemplo el ecocardiograma Doppler estrés con ejercicio o una cámara gamma. Y después, si ya es un paciente que viene al consultorio y pensamos clínicamente que puede tener enfermedad coronaria seria, se hacen otros estudios más invasivos. Claro. Una taquicardia que te da en cualquier momento del día sin previo aviso y vos decís, uy, me dio taquicardia. ¿Es síntoma de algo? ¿Me está anunciando algo? ¿Tengo que asistir al cardiólogo o si se pasa, lo dejo pasar nada más? El síntoma sería palpitaciones. Uno siente una palpitación. Que el algo corazón como que se acelera o que el ritmo no está regular. Sí. Tiene, muchas connotaciones. Puede ser por simplemente ansiedad o estrés frente a una situación, o puede estar hablándonos de que hay algún trastorno en el ritmo cardíaco que debemos estudiar. Siempre depende el paciente. Hay que ver el paciente y sus circunstancias, el contexto, siempre analizar el contexto. Por lo general, cuando un síntoma se repite, debe consultar y hay que hacer estudios complementarios como para detectar si se trata de algo benigno, que no tiene significancia clínica, relevancia, o se trata de alguna arritmia que necesita algún tipo de tratamiento. Bien. Flor, ¿qué pasó con el tema del COVID? ¿Qué cambió? En la humanidad cambió todo, ¿no? Sí. Pero en el ser humano, digamos, en mi cuerpo, ¿qué has visto personas que han quedado con secuela post-COVID? ¿Qué fue lo que sucedió en tu caso puntual? Sí. Bueno, en cardiología lo que hemos visto mucho, que este virus, si bien la mortalidad, como anunciamos y se ve en todos lados, no era tan alta, sí era muy alto el índice de contagio. Y por lo tanto, la gravedad de este virus y la mortalidad, la cantidad de muertes era mayor porque mucha cantidad de personas se contagiaban. Si bien el COVID ingresa a nuestro cuerpo por vía respiratoria, genera una respuesta inflamatoria sistémica en todo el cuerpo. Y el corazón no está exento. Entonces puede afectarse de manera directa, o sea, el virus se replica en el corazón y genera una respuesta inflamatoria en el corazón o en el pericardio, que es como la envoltura del corazón, generando miocarditis, que es la inflamación del músculo, o pericarditis, que es la inflamación de esa telita que envuelve el corazón, o bien de forma indirecta. De forma indirecta se asocia mucho a toda la parte respiratoria, o sea, porque si hiciste una enfermedad leve, pero quedaste con alguna secuela respiratoria, puedes tener síntomas como falta de aire, como palpitaciones, sentirte muy cansado. Y eso se manifiesta en el corazón con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero nada más. O bien generar alteraciones eléctricas en el corazón, como arritmias más severas que necesitan tratamiento. Se ha visto mucho eso. Yo he visto pacientes que han sufrido infartos, o sea, se tapan las coronarias. Estructuralmente la arteria es normal, pero como este virus genera como aumento de la coagulabilidad, genera trombitos en las arterias y generan infartos por eso. Eso en casos graves, ¿no? Sí, sí. Y otro efecto que hemos visto bastante seguido, sobre todo en la terapia, trombosis en las arterias pulmonares, tromboembolismo de pulmón, que también se manifiesta con falta de aire, ¿Y se recuperan, Flor? O sea, estás viendo pacientes que ya, viste que hay algunos que te dicen, me cuesta mucho recuperarme a lo que era antes, o cuando entrenaba es como que el aire daba todo el recorrido, no sé cómo se lo explica esto, ¿no? Se recuperan, pero algunos pacientes han demorado de 8 meses a 1 año y medio en lograr una recuperación completa. Sí, la mayoría de los pacientes han tenido una recuperación, pero hay que trabajar mucho, hay que tener paciencia, es un proceso lento que uno se fastidia porque cuesta volver a la normalidad o antes de tener este virus, esta infección. Y en algunos pacientes esto incluye hacer mucha rehabilitación cardiopulmonar. Sí. Claro. Flor, tengo una pregunta, te saludo, buenos días, porque se ha conocido a muchos jugadores de fútbol, jugadores de alto rendimiento, ¿no? Como el Kun Agüero, por ejemplo, que tuvo que retirarse antes de lo previsto por una afección a su corazón, ¿no? Por el tema del COVID. Porque hay gente que habla de las vacunas del COVID, contra el COVID, que estas vacunas podrían, a través de sus componentes,
complicar la situación de algunos órganos como el corazón. ¿Esto es verdad o es No. todo mentira? Esto no está Comprobado. Científicamente no está comprobado. Las vacunas que hoy se nos aplican son seguras, por eso se están, digamos, se realizan. El tema es que como toda medicación o todo fármaco, te puede generar complicaciones. Y eso depende también de la susceptibilidad individual, o sea, de cada persona. Bien. Yo me vacuné. Sí. Con la rusa, con la AstraZeneca. Tengo 3 dosis ya, Claro. voy por la 4ª. Y no, a ver, la mayoría de las personas no tiene complicaciones. ¿Se han visto complicaciones? Sí. Pero hoy, estadísticamente, no hay nada científicamente comprobado como para retirarlas por alguna reacción adversa seria a las vacunas. Al contrario, nos han salvado de que esta epidemia continúe en la intensidad que estaba. Claro. Y con respecto al Kun Agüero, el Kun tuvo una arritmia, creo que lo que tuvo fue una fibrilación auricular, y por eso no puede seguir jugando al fútbol, pero no por el COVID. No por el COVID, ni por la vacuna, ni porque están diciendo, se dice eso, ¿viste? No lo tengo chequeado. Sí. Sé que lo que había tenido en ese momento había sido una arritmia, que era una fibrilación auricular. Bien. Bueno, Flor, esto ha sido, bueno, como a manera de presentación hemos salpicado un poquitito, ya nos vamos a meter en tus próximas visitas en temas puntuales. Hoy queríamos presentarte a la audiencia de Estación del Siglo y a propósito, mirá el saludo que te llega. Buenos días, saludos a la doctora Florencia Otrino de parte de toda la familia del Río Grande Rugby Hockey Club. Es un excelente profesional que siempre nos acompaña, así que todos te están saludando, Muchísimas Florencia. gracias, sí. Y bueno, y agradecerte por supuesto por estar aquí con nosotros. Sé que vamos a brindar consejos muy útiles para nuestros oyentes. Es un placer recibirte, lo digo nuevamente, y será hasta la próxima, Florencia. Muchas gracias. Gracias, Rafa, gracias, equipo, muchas gracias.